Ok, bueno, pues la historia prehispánica, ya aquí de América y más de la parte del territorio mexicano, inicia con el asentamiento de las primeras culturas prehispánicas en la región de Mesoamérica, que actualmente comprende parte del centro del territorio mexicano y va a finalizar con la caída de México Tenochtitlán a manos de españoles y otras poblaciones mesoamericanas enemigos de los mexicas. ¿Se acuerdan que en Historia Universal también vimos lo que era la prehistoria? Bueno, pues aquí de este lado en América la época prehispánica comienza 2500 años antes de Cristo, o la marcan los historiadores dentro de ese periodo de tiempo, 2500 años antes de Cristo, si gustan anotar. Época prehispánica. Esto es historia de México. Lo que vimos las clases pasadas fue historia universal, esto es historia de México. ¿Qué civilizaciones ustedes recuerdan que existieron? ¿Cuáles fueron las civilizaciones prehispánicas? Aquí en, sí, en México. Ujú, ujú, sí. Olmeca fue la más antigua. La azteca, bueno, fue la Olmeca, la maya, la azteca, mixteca. Bueno, hay muchísimas. Bueno, no muchísimas, pero sí hay varias y en eso va a consistir nada más la actividad de esta semana. Me van a enlistar las principales civilizaciones que existieron en México, así, en México prehispánico. Principales civilizaciones que existieron en México prehispánico. Estado, ajá, y determinar de qué año a qué año y qué territorios, qué estados o qué ahora actualmente comprenden, o sea, qué territorio, qué parte del país, mejor dicho, comprendieron. Bueno, entonces repetimos, la época prehispánica inicia con el asentamiento de las primeras culturas prehispánicas en la región de Mesoamérica, que actualmente comprende parte del territorio del mexicano. Finaliza con la caída de México Tenochtitlán a manos de españoles y otras poblaciones mesoamericanas enemigas de los mexicas, de 2500 a.C. al 1521. La época colonial, ahora vamos con la época colonial, se encuentra comprendida de 1521 y comienza después de la conquista española, creándose el Virreinato de la Nueva España, en el amplio territorio que comprendía la región de Mesoamérica. Bueno, sí, no se preocupe, compañera. Este virreinato llegó a comprender, además del actual territorio mexicano, parte de Centroamérica y de Estados Unidos, incluso hasta Filipinas, y concluye en 1810 con el inicio de la independencia.
La conquista española aquí se da, es el periodo de transición entre la época prehispánica y la época colonial. Inicia en 1517 con la primera expedición española y finaliza con la derrota de los mexicas en 1521. Obviamente, en años posteriores existieron más conquistas a otras poblaciones de Mesoamérica, hasta que en 1535 se instauró el virreinato de la Nueva España. ¿Okay? En 1535 es cuando se instauró el virreinato de la Nueva España. Pero la época colonial queda comprendida de 1521, con la conquista española, a 1810, con el inicio de la independencia. Si gustan anotarlo ahí, época colonial, así como está aquí. Obviamente si gustan, no en la línea del tiempo que vamos, pero sí los datos principales. 1521 comienza después de la conquista española a 1810, concluye con el inicio de la independencia. ¿De acuerdo? ¿Todo bien hasta aquí? Después viene el periodo de independencia, y este se comprende de 1810 a 1821. Inicia con el grito de independencia y concluye con la firma del Acta de Independencia. Esta va a ser la etapa también de transición del sometimiento del Imperio Español a la fundación de un Estado-nación independiente, pero es hasta 1836 que España reconoce oficialmente la independencia. Repito, inicia con el grito de independencia y concluye con la firma del Acta de Independencia. Es la etapa de transición o de cambio del sometimiento del Imperio Español a la fundación de un Estado-nación independiente. Sin embargo, es hasta 1836 que España reconoce oficialmente la independencia de México. Ujú. ¿Hasta ahí todo bien? Ok. Ahora viene lo que podría ser el México independiente o lo que se le conoce como México independiente de 1821 a 1877. ¿Sí? Sí. ¿Así está bien?
Sí, de 9. 1821 a 1877. En México independiente. Comienza con la firma del Acta de Independencia y la instauración del primer imperio mexicano, que poco después sería la Primer República. Es hasta este punto que nace México como Estado-nación. Durante este siglo XIX se experimentan grandes sucesos y cambios en el país: repúblicas, imperios, guerras internas, intervenciones extranjeras y pérdidas de territorio del país. ¿Están anotando? Continuamos entonces. Después de este periodo tenemos el porfiriato. Va a finalizar, ya lo anotaron, con el primer periodo presidencial de Porfirio Díaz. Primer periodo. El porfiriato comprende de 1877 a 1910. Periodo en el que Porfirio Díaz gobernó a México por más de 30 años. Inicia con su primer periodo presidencial y termina con el inicio de la Revolución Mexicana y la posterior renuncia de Porfirio Díaz a la presidencia y su exilio a Francia. Durante el porfiriato, obviamente Porfirio Díaz se reeligió 8 veces, de las cuales 7 fueron de manera ininterrumpida. Su primer periodo abarca de 1877 a 1880. De 1877 a 1880. Y el segundo abarca de 1884 hasta 1911. Si no alcanzan a ver los periodos de gobierno de Díaz, me dicen y se los dicto, porque esos vienen más chiquitos, no sé si se alcancen a apreciar en su pantalla.
¿o no? A ver, su primer periodo abarca de 1877 a 1880 y el segundo abarca de 1884 a 1911. En este periodo fueron las 7 veces las 7 reelecciones de manera ininterrumpida. Esas quedan comprendidas de 1884 a 1911. ¿Hasta aquí todo bien? Ahora, terminando el periodo de Díaz, de 1900, que termina en 1911, hasta ahí termina su último año de gobierno, tenemos el periodo o la etapa de la Revolución Mexicana, que inicia en 1910 con la promulgación del Plan de San Luis y del levantamiento en armas contra la dictadura de Porfirio Díaz, y finaliza en 1929 con el asesinato de Álvaro Obregón, el fin de la Guerra Cristera, la creación del PNR y el inicio del Maximato. Hablando del México postrevolucionario, es decir, periodos después de la Revolución, para algunos autores inicia en 1920 con la presidencia precisamente de Álvaro Obregón, pero hay un consenso general en el fin de la revolución. Ujú. Particularmente se cree que fue un proceso entre 1928 y 1929 con el fin de los conflictos. Sí, copien lo de la Revolución Mexicana y les dicto lo de México postrevolucionario. ¿Ahí? ¿Está bien ahí? Ok. Recuerden que si nos saca de la sesión volvemos a accesar con el mismo código, por favor.
Ustedes me indican cuando ya. Para dictarle lo de México posrevolucionario, por favor. Ok, bueno, supongo que ya. Es poco texto, de hecho. Pueden anotar aparte el México postrevolucionario, de favor. Para algunos autores, es el periodo que inicia en 1920 con la presidencia de Álvaro Obregón. Pero no hay un consenso general en el fin de la revolución. Punto y seguido. Se cree que fue un proceso entre 1928 y 1929 con el fin de los conflictos armados y la institucionalización de la revolución. No obstante,